solicitaron que me mandaran al taller la breve reseña. ¿Sí? Algunos de ellas me escribí. Entonces, la idea es que leamos las crónicas despacio, con una oración, para escucharlas. Y si es posible, pues que se está transmitiendo y que la comunidad conozca del taller Ítaca y que más personas se vinculen, estudiantes de la universidad, personas particulares, y recordarles el concurso de cuento que lo recibo los sábados, ¿verdad? Y si de pronto no lo pueden entregar el sábado, el día máximo es el lunes siguiente. Pueden procurar la inscripción. Recuerden que pueden participar los integrantes de Ítaca y los estudiantes activos de esta sesión. Profesor, bienvenido, le doy la palabra. Bueno, buen día para todos. Hoy es un día, falta de redundancia, muy especial. Los escritores, quiero también dejar eso claro, aquí hay escritores, hay profesionales, yo simplemente pues soy un guía, sé obviamente que cada uno aquí tiene una profesión, cumplimos con abrirle el espacio. Hemos trabajado en unas crónicas literarias casi el año pasado, leyendo algunos autores bastante relevantes como Truman Capote, Kapuscinski. Bueno, hicimos un recorrido de García Márquez, una cantidad de autores, y hoy finalmente algunos escritores pues nos dan una pequeña muestra de su trabajo. Agradecerles a todos. El taller de escritura creativa Ítaca, repito, es un espacio para potencializar. En el momento tenemos un concurso abierto que hemos hecho unos esfuerzos personales, Araceli, mi persona, bueno, y algunos amigos bastante, porque el concurso continúa y nadie sabe lo complejo hay veces que es. Los invito a participar. Aún estamos aquí contra viento y marea, les cuento, a pesar del apoyo casi nulo de algunos estamentos. Bueno, seguimos obviamente trabajando. Los invito a que participen. La profe Ligia también en algún momento nos ha colaborado con una cantidad de actividades de manera personal. Todos ustedes, agradecerles. Hoy el taller de escritura creativa Ítaca entonces presenta crónicas literarias, historias que no mueren. Entonces, por favor, un fuerte aplauso para nosotros. Entonces escucharemos a Alejandra Libreros Londoño. Ella nació en San Salvalle del Cauca en el año 1989. Es una apasionada del arte en todas sus formas. Es maestra en escritura creativa de la Universidad de La Rioja, España. Desde niña disfrutaba del baile y la escritura de cuentos para su familia. Es escritora colombiana de cuentos, novelas y artículos para blogs. Ha publicado cuentos infantiles y relatos, entre los que se encuentran El caballo mágico del bosque encantado, Un amigo fantástico, En un apartamento de Balboa, Sin alas para volar, Un adiós salvaje, Querida muerte, entre otros que han tenido gran acogida editorial. En el año 2022 publicó Sin alas para volar, que la llevó a tener el primer puesto en el concurso interno Relata, talleres de escritura creativa talleres de escritura escrito al Ministerio de Cultura de la Universidad del Valle del Cauca. En el 2005 publicó su primera novela, Mátame o Libérame. Pertenece al taller Ítaca, asunto del Ministerio de Cultura, y fue integrante del Laboratorio de Escritura Creativa de Lices con el Ministerio de Cultura. Actualmente dirige su corporación artística Increa y cuenta además con más de 70.000 seguidores en su página de Instagram, @laortografía, consolidándose como una referente de la escritura y las artes en Colombia. Entonces, un fuerte aplauso. Buenos días. Gracias por estar ustedes acá. Honro la presencia de cada uno de ustedes y de este espacio que el profe John Walter lo hace posible, y también Araceli. Bueno, muchas gracias y vamos a empezar. Los soles también se apagan. Cúcuta, ciudad
ciudad situada en el valle del río Pamplonita, rodeada de colinas exuberantes, respira la dinámica acalorada de una sociedad que se forja en el trabajo y la revolución. Cada mañana huele a frontera, a incertidumbre, a gritos de vendedores extranjeros que caminan apresurados para olvidar la realidad insulsa de un país rendido. En este pasaje fronterizo con Venezuela, eco de divisiones, hambre, guerra y malas decisiones, se propaga un comercio híbrido de contraste cultural que nace en lo invisible. En la tarde, cuando el calor se acrecienta, las casas murmuran hasta la medianoche al ritmo de una tonada popular. Afuera, la gente se sienta a chismorrear los acontecimientos más nombrados del día, mientras la temperatura desciende como una testigo lenta que escucha cada historia. Cuando el país se incendia, Cúcuta arde primero, pero nunca cierra los ojos. Reza, clama, se queja, resiste. La ciudad camina entre la promesa y el peligro, con una masa pulsante de personas que piden lo básico: seguridad y justicia. Hoy, más que nunca, cuando la ansiedad ha dejado de ser emoción para volverse paisaje, la muerte en esta ciudad no se anuncia, a veces se intuye, como si caminara detrás del hombro. Y esto fue lo que sucedió el 15 de mayo del 2025 a María José Estupiñán, una joven estudiante de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander, emprendedora e influencer. Su asesinato estremeció a toda una población que había aprendido a callar por temor a encontrarse la muerte en el camino. En su mente, el viaje a Cartagena era una salida con olor a esperanza, no una huida ni una excursión, sino el primer acto de responsabilidad hacia un futuro esclarecedor. Había ejercitado su cuerpo esa mañana, como lo hacía todos los días, ritual que para quienes la veían caminar por el bosque de Cúcuta la elevaba a una categoría casi divina. Luego se detuvo. Su cuerpo descansaba en la casa, pero un mantra incansable perturbaba su paz. ¿Cuándo se acabará esto? No se lo dijo a nadie, ni a sus padres, no de la forma que muchos pensaron, porque para ella los juicios asumidos pesaban más que las palabras mencionadas. Lo dejó entrever en insinuaciones y publicaciones que hasta el día de hoy, ante la perspectiva del dolor, se sigue leyendo como un mal sueño para sus familiares y un presagio inadvertido para sus seguidores. En su cuenta de Instagram quedaron frases sombrías que parecían ajenas a las tendencias. A veces la muerte camina más cerca de lo que creemos, o la vida nos siempre avisa. No eran consignas, eran gritos sin voz, y a nadie se le ocurrió pensar que era una despedida. En Crónica de una muerte anunciada, todos en el pueblo sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar, el carnicero, el cura, hasta su propia madre, pero nadie lo detuvo. Cuando se lee en retrospectiva esta historia, la historia de María José, que hasta el día de hoy mantiene lastimado el corazón de los cucuteños, una sensación muy parecida flota en el aire: el comportamiento de una humanidad acudiente cuando la tragedia se alza, cuando ya es tarde incluso para la sorda autoridad. Sus amigos vieron señales, sus redes hablaban, su madre estaba en casa. La justicia la había dejado sola en el 2018, cuando denunció por violencia intrafamiliar a quien luego se convirtió en su principal sospechoso, pero nadie la protegió, como si fuera otra víctima más en una lista burocrática de casos olvidados. Ese jueves, a las 8:11 a.m., María José organizaba su maleta para salir de viaje ese mismo día, con la ilusión de un nuevo comienzo.
Tocaron a la puerta. Un hombre que se anunció como repartidor, grabado por las cámaras de la urbanización donde vivía, pidió entregarle un regalo. Ella le abrió. Él le susurró algo y luego le disparó varias veces sin temblor, directo al rostro. Su madre, que estaba dentro, no alcanzó a entender, solo escuchó los disparos y los gritos saltaban para romper la mañana como un estallido de relámpagos. María José cayó en la entrada del edificio sobre el suelo ardiente. El coronel Leonardo Capacho fue el encargado de confirmar la noticia a los medios. Nada se pudo hacer. La mona, como le decían de cariño, se apagó. Hoy, mientras las velas aún se consumen en el corazón de su familia, Cúcuta sigue siendo Cúcuta. De noche, las esquinas se llenan de motos, de bullicio y de cierto miedo contenido. La ciudad no duerme del todo y la frontera nunca descansa. María José Estupiñán, que soñaba con cambiar su mundo, presentar noticias, amar y viajar, es recordada por sus compañeros, por su entusiasmo, por su disciplina, su alegría, y como un símbolo de lo que este país no ha podido resolver: la violencia hacia la mujer, la negligencia de un Estado y la impunidad a los agresores. Su historia no termina en una crónica, apenas empieza en el eco de quienes no permitirán que su nombre se borre del aire caliente de esta ciudad que, aun cuando arde, nunca deja de mirar. Muchas gracias. Gracias. Si tienen preguntas. Pero le digas que al final hagamos las preguntas. Ok. Apunten, tengan ahí las preguntas y al final Listo. Muchas gracias. muy bien. Bueno, muchas gracias. Alejandra, les repito, tengan ahí sus preguntas y al final la idea es como, pues para que ustedes puedan intervenir. A continuación, entonces, Johnny Penilla, es de la Victoria Valle del Cauca, es locutor de radio y periodista, es creador de contenido para redes sociales y es director y creador de la emisora de radio digital La Octava Estación. Un fuerte aplauso para Johnny Penilla. Cordial saludo para todos, muchas gracias por esta invitación. Primera vez que estoy participando en algo tan importante. Hace más de año y algunos meses que estoy en este taller. Nunca he escrito, es la primera vez que me atrevo, por iniciativa del profesor John Walter, de escribir algo. Y escribir una historia que me parece importante y significativa, además muy bonita, por cierto, sobre un amigo. Él ha venido aquí a dar unas sesiones del taller. Él es arenero, él se gana la vida sacando arena del río. Es una persona de una familia muy humilde, con muchos hermanos. El papá ha tenido varias esposas, entonces por eso es que tiene muchos hermanos, son muy conocidos en el municipio porque pues, tienen unos primos acá, primos allá, bueno, mucha familia por parte de ellos. ¿Y por qué me llama la atención mi amigo? Porque por ser una persona muy humilde, de una familia pobre, pues ese tipo de personas pasan desapercibidas en algunos aspectos de la vida. Pero en este caso, él tiene algo muy particular. Yo a él le llamo el devorador de libros. Le encanta leer. Es un mono pelilargo. Y pues por su profesión de arenero, pues él tiene pues un buen porte. De hecho lo han contratado en algunas sesiones fotográficas para portadas de revista. Hemos hecho algunos trabajos con Juan David, un fotógrafo profesional. Lo han llevado a varias ferias de moda, ha estado en Medellín, en Cali, bueno. Él es como un referente, pero esos referentes anónimos, de los que pocos resaltan. Pero nosotros que lo conocemos y hemos compartido con él, sabemos la gran persona que es y lo que representa para nuestro pueblo. El profe John Walter me decía, romanticemos el río, siempre ha dicho así. Y como ese personaje hace parte del río Cauca, allá en la Victoria, pues me atreví a escribir algo.
No sé si esto quepa en el estilo crónico, solamente algunas letras que escribí sobre él, porque aparte de lo que ya les conté sobre los libros, él sueña con un futuro mejor. Él dice: yo nunca he estudiado, él nunca ha pasado por la universidad, jamás, no ha tocado un libro, o sea, él no ha tocado pues algo, pues, no ha pisado una institución educativa como tal, pero ese tipo tiene mucha sabiduría, inteligencia, y cualquier persona que se acerque a él puede sacar algo muy provechoso. Hasta el momento, hasta sus 37 años, se han leído aproximadamente 100 libros. Entonces la Victoria dice: ah, no, el arenero, el hijo de no sé quién, el mono, pero no saben la gran persona que es y el gran intelecto que este tipo tiene. Aparte de eso, es amante del rock, la buena música, la poesía, y quiere un futuro mejor. Entonces voy a leerle lo que pude escribir sobre él, y al final, si tenemos algunas preguntas, pues me gustaría que me corrijan, porque repito, esta es la primera vez que escribo. Entre el río y las letras. Él es Didier Fabián Higinio Jaramillo. Nació el 5 de febrero de 1989 en la Victoria Valle, ahí entre las orillas del río Cauca, donde las aguas turbias se juntan con el frío de la humedad. Criado en una familia pobre y numerosa, trabajadora y echada para adelante, Fabián aprendió la misma profesión de su padre, arenero. De sus 37 años de edad, la mayoría la ha dedicado a sacar arena. Lo conocí en una reunión de amigos donde me lo presentaron como el mono, pero luego se convirtió en Caucamán, un personaje que representaba un héroe del río que salvaba y ayudaba a la gente en un cortometraje casero que grabamos en el año 2012. No ha tenido estudios, solo el colegio, pero ama el teatro y las artes empederniadamente. Desde muy temprano se levanta de su cama a producir el sustento diario para él y su familia, a veces a las 4:30, otras a las 5, otras a las 5:30 de la mañana. Ya metido en las violentas aguas del río Cauca, en las canoas se abalanza sobre la superficie, y ya estando en la profundidad se zambulle y con un balde saca arena hasta llenar la canoa y completar lo que ellos llaman el viaje. Entre más viajes se hagan en el día, hay más posibilidades de ganar más dinero. Luego del duro y desgastante trabajo sacando arena, a Fabián lo espera un merecido descanso, pero también lo que él considera su pasión, la lectura. Sí, Fabián es apasionado por los libros. Hasta hoy se han leído 100 libros aproximadamente. Entre sus escritores favoritos están Mario Mendoza, Gabriel García Márquez y Santiago Gamboa. Dice que la literatura lo saca de lo cotidiano, lo saca de esas aguas nublosas y malolientes del río. Dice que la literatura lo libera del caos. La gente lo mira raro, lo señala, algunos lo tildan de loco por su pinta, otros por su cabello y por el punk, esa música del demonio que escucha. Pero no solo lo apasiona el leer, también lo enamora el arte, el cine y el hacer teatro. A veces se sienta en su bote en el atardecer, ver pasar gente por el puente Mariano Ospina Pérez. Dicen que eso es vida. Caucamán, o mejor, Fabián, tiene muchos sueños y deseos. Quiere salir adelante con sus botes sacando arena. Quiere una vida mejor, pero lo que más desea es que la lectura nunca se apague, que ojalá muchos de nosotros tengamos un libro en la mano, porque necesitamos más letras que odios y más libros que armas. Por eso, como él mismo lo dijo en una entrevista de televisión, leer es vivir. Fabián espera seguir en la orilla del río Cauca con su padre, con sus hermanos, luchando como familia y cada día seguir devorando libros, sumergiéndose en las letras como si fuera agua viva y limpia que lo salve, así como lo hizo su libro favorito, El amor en los tiempos del cólera, El Perro. Muy bello, la verdad las historias muy bellas. Tomen ahí sus preguntas o comentarios y al final cuando ya todos pues terminen, entonces lo haremos. Pues haremos la ronda de preguntas. Bueno, entonces a continuación José Giraldo, que también lleva muchos años en el taller de escritura creativa Ítaca, es licenciado en literatura, aporta su experiencia en la enseñanza de artes escénicas, técnicas circenses y narración oral en contextos rurales.
Además de su labor educativa, se desempeña como gestor cultural en el ámbito de las artes gráficas. Su experiencia incluye la organización de eventos culturales, exposiciones y talleres relacionados con la literatura, el graffiti y el muralismo de gran formato. Es un apasionado defensor de la cultura como herramienta de transformación social, comprometido con promover el acceso a las artes en comunidades marginadas y fomentar el desarrollo integral de las personas a través de la literatura, las artes escénicas y la gráfica. Un aplauso, por favor, para José. Buenos días a todas, a todos. Gracias al profesor John Walter, a doña Araceli por el ejercicio tan importante de resistencia que hacen sosteniendo el taller de escritura creativa Ítaca. Gracias a los compañeros que han leído sus crónicas. Y bueno, este ejercicio digamos que parte de un interés personal, un poco también a propósito de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, que fue ahora el 21 de mayo, celebrando pues y resaltando todo el aporte biocultural de las comunidades afro, negras, raizales y palenqueras de nuestro país, y pensando también en esta idea bastante poderosa del antropólogo y crítico cultural argentino Néstor García Canclini, que menciona esta idea pues de las comunidades híbridas como resultado del mestizaje propio de nuestros territorios. Las estrellas se pintan de negro. María Inés Caicedo Solís es una chontadurera que lleva 66 años viviendo en el valle geográfico del río Cauca. Sus labores diarias inician con los primeros cantos del gallo. Al bordear el alba, pone a cocinar sus chontaduros mientras asea su hogar y prepara el desayuno para sus 2 hijos y su nieto. También cocina para su esposo, quien dedicó toda su vida e incluso su salud a cortar la caña, labor de la cual, tras una enfermedad cardíaca, resultó pensionado. Al mediodía, María Inés pela minuciosamente el fruto de la palma de chonta y con una gran sonrisa, que es su marca personal, sale a caminar el asfalto caluroso de las calles de Zarzal. La prima, como es conocida popularmente entre la comunidad negra del municipio, prefiere quedarse en un solo lugar vendiendo sus chontaduros cuando hay actividades culturales o días festivos, pues su público ya la conoce. Su andar cadencioso, alando un coche para bebés repleto de chontaduros, es una típica postal del pueblo que, según dice, endulza a Colombia a través del monocultivo de caña de azúcar y la manufactura de confitería. Ella se detiene ante cualquier llamado, le pregunta a su cliente si lo quiere de 1.000 o de 2.000 pesos, si desea sal, miel y limón. Revuelve la mezcla agridulce en una bolsa plástica, la cierra con un nudo y recibe a cambio el pago de su trabajo. La remuneración con la que, a través de las peripecias de una vida en carencia, ha logrado sacar adelante a 8 hijos, aunque algunos rápidamente se han quedado entre los azares de la vida y la muerte. Cito: todos mis hijos se formaron con lo que se saca de la tierra. El negro cortando caña y yo con mis chontaduros nunca nos dejamos, dice la prima, mientras empaca 4 chontaduros anaranjados acompañados de sal, miel y limón al gusto del cliente. Su hijo, Cristian Camilo, el menor, se interesó desde muy pequeño por el arte y actualmente se desempeña como músico y pintor. Él, pensando en homenajear a las mujeres negras y en especial a las chontadureras del municipio, fue quien postuló a su madre para ser retratada en un enorme mural. Cito: ¿qué mejor rostro para rendirle tributo a mis raíces en representación de la cultura negra y de las vendedoras de chontaduro que el de mi madre? Fue lo que les dijo el Nietzsche, como es llamado entre sus amigos, a los integrantes del colectivo Muralismo Zarzal. La propuesta del Nietzsche fue recibida con total agrado por parte de sus compañeros, que desde hace poco más de un año encaminan su producción artística a reflexionar alrededor de la identidad cultural del territorio. En menos de 3 días,
el mural estuvo hecho. La prima, con sus cachetes grandes, sus ojos cansados y una leve sonrisa, figuraba acompañada de flores y al lado de un poderoso mensaje sugerido por su hijo: nuestras raíces. Ay, prima, te volviste famosa. ¿Cuánto te pagaron, prima? Prima, ¿vas a vender más caros los chontaduros ahora que ya te buscan para pintarte? Le decían, le susurraban a su sombra andariega. Hasta fotos le pedían a María Inés, que ha sido más bien callada y algo tímida, pero ella sonreía con sus 5 minuticos de fama. Sí, me volví más saludable de lo normal. La demora era salir a la calle para escucharlos: ¿qué hubo, prima? Decirle a tu hijo que me pinte a mí. O los: adiós, prima, ya no saludas desde que te volviste famosa. Al principio, tanta atención le resultó rara y hasta incómoda. Los comentarios sobre las supuestas ganancias económicas que le merecieron haber sido retratada no le cayeron nada en gracia. Muchas veces tuvo que dejar en claro que la iniciativa había sido de su hijo menor y que la única ganancia recibida era el poder hacer visible a las mujeres vendedoras de chontaduro del municipio representadas en ella, o mejor, en su retrato. Mauricio Arcila, fundador del colectivo Muralismo Zarzal, sabe que la búsqueda identitaria atravesada por el mestizaje plantea muchas dificultades. Cito: no sabe uno de qué agarrarse. Parece que en tanto mestizos perteneciéramos a todo y al mismo tiempo a nada. Entonces uno se agarra de lo que más a mano tiene, y eso es lo negro, nuestras raíces. Pero no a todo el mundo le gustan esas estéticas. Aquí el negro es cortero, o es obrero, o es un elemento más del paisaje, pero nunca es el paisaje mismo. Por eso nos han dicho que cuántos negros más vamos a pintar, que en Zarzal no todo el mundo es negro, que aunque suene a chiste, ¿cuándo vamos a pintar gente blanca? Menciona entre brochazos color ébano, bajo un sol que usurpa la tranquilidad cutánea, el artista plástico Arcila. Pero rehuir de lo negro en un municipio donde más del 40% de su población se identifica como tal resulta contradictorio. Es inevitable no preguntarle a María Inés qué significa para ella ser negra en Zarzal. Cito: los negros somos el sabor de donde estemos, porque por estos lares los negros estamos, como se dice, hasta en la sopa. Usted se pone a pensar y las danzas que se exhiben en las festividades las inventamos nosotros. La música que todos bailan la tocamos nosotros. El azúcar lo cosechamos nosotros, y de la comida ni se diga. Hay gente que almuerza solo con mis chontaruros, dice entre risas la prima. Sin embargo, más allá de los comentarios mencionados por Mauricio, las acciones de censura no se han hecho esperar. Tan solo 2 meses después de estrenado el mural, este fue intervenido con una puerta que conduce a un inodoro sobre el pómulo izquierdo del retrato de María Inés, y 5 meses más tarde, un aviso de una marca de suspensiones y resortes fue puesto sobre el pómulo restante. Qué lástima no tener con quién reclamar, porque se tiraron el mural, dice bastante disgustada la prima, mientras repite su clásico pregón: chontaruro, chontaruro, chontaruro maruro. Gracias. Bueno, muchas gracias a José. A continuación, entonces, Norberto Hernán Vaca es historiador, académico de la Academia, valga la redundancia, de la Academia de Historia de Colombia, fundador aquí y representante además de la Academia de Historia de Zarzal. Bueno, recibamos por favor a Norberto con un fuerte aplauso. Fue el creador y director del periódico El Vocero, ¿no? Que además es un material histórico muy importante. Por ahí Norberto una vez me compartió las ediciones digitales. Norberto. Bueno, muchas gracias John Walter, con mucho cariño para John Walter. Este primer escrito tiene esa connotación, primer escrito tiene la gran importancia
que es gracias a las recomendaciones de John Walter. Ya, digamos, es una crónica bastante influenciada por John Walter. Aquí, siguiendo sus recomendaciones, yo he evitado eso que me decía, no repita lo mente, todas las cosas, ¿sí? Entonces es algo bastante peculiar y le agradezco mucho a John Walter. La violencia en Zarzal. En la década de los años 50 del siglo pasado, Zarzal vivió una de las épocas más aciagas de su historia por la violencia que se había generalizado en todo el país y que también tocó las puertas de este municipio alternocano. Era yo un niño de pocos años, con los primeros recuerdos que aún conservo, cuando oí en horas de la noche de ese trágico día de 1958 la noticia del asesinato de don Rafael Morales, un hombre bueno, dueño de una tienda de abarrotes y de venta de licores en botellas y copas para consumo ahí mismo, que tenía el solo pecado de ser liberal en esos momentos de polarizado sectarismo político. Es el lugar ubicado en la calle Novena con carrera Novena, esquina de la histórica calle de la Plazuela, frente al Parque Gaitán, conocido antes como la Plaza Manuel Villamoreno. Era al mismo tiempo frecuentado en las tardes por personas a las que les gustaba departir y tomarse unos tragos con música o sin ella, pues todas se conocían desde tiempo atrás y también eran muy amigas de don Rafael. Y sucedió en uno de esos atardeceres en que de forma intempestiva llegó un forastero y de inmediato le disparó al propietario para huir enseguida, haciendo más tiros hacia el sitio donde estaban los contertulios, salvándose uno de ellos llamado Lufán Rojas, porque alcanzó a esconderse debajo del mostrador. Se supo después que el asesino había venido de Tobio, un municipio recién segregado de mucho atrás. Se supo después que el asesino había venido de Tobio, un municipio recién segregado de Roldanillo, de tendencia conservadora y en permanente contienda con los opositores de muchos atrás, pero más enconada después del crimen del líder liberal Portelista Gaitán, conocido como el caudillo del pueblo. También se dijo que el homicida corrió por toda la carrera Novena y mató a otras personas antes de llegar a la carretera intermunicipal que estaban construyendo en esos momentos en la parte oriental de la población, conocida luego como La Variante, al lado de la Loma de la Cruz, donde lo estaban esperando sus compinches para escapar con ellos. Esos asesinos eran los famosos pájaros, llamados así porque se volaban apenas cometían sus fechorías y asolaban sin piedad pueblos y campos, sembrando el terror y la muerte por doquier, únicamente por fanatismo partidista. Nunca se me olvida que al día siguiente estuve viendo al difunto dentro del féretro en su casa de la calle 10, entre carrera 11 y 12, cerca a la plaza de mercado. Con mis ojos de niño no comprendía nada, solo que lo habían matado como todo el mundo decía, pero nada más. Fue el primer muerto que recuerdo todavía con esa imagen que nunca se me borra. Esta historia continuará. Bueno, gracias. Repito, ponen ahí sus preguntas para que ahorita que terminen las podamos hacer. Bien, a continuación, entonces, Germán Victoria Alegrías, más bien Germán Alegrías, que es originario de Zarzal, ingresado al Colegio Simón Bolívar, estudió hasta cuarto semestre de Pedagogía en la Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes, forma parte del taller de escritura creativa Ítaca de la Universidad del Valle Seccional Zarzal, es un entusiasta de la poesía literaria universal y tiene una gran pasión por el tercer arte, la pintura, la cual practica de la mano con la sociedad. En el siguiente escrito, llamado Latogénesis, de una crónica, presenta una serie de momentos históricos encriptados en un formato de ensayo con un toque poético y místico. Quiero decir también que Germán y yo somos amigos desde niños, ¿no? Hola, buenas tardes a todos, buenos días.
de los a ver, yo no soy muy amante de las historias trágicas, entonces mi crónica la quise camuflar con algo de los avances históricos de la sociedad. Entonces, Pancho, pegué un poquito más porque el paso es poquito. entonces dice así, la actogénesis de una crónica. Dice la actogénesis es como el momento, o sea, una palabra que se usa para el momento de la ganancia de la madre, o sea, como un cambio de lo inerte a lo vivo, ¿no? Entonces es una crónica como que está en proceso todavía, o sea, va creciendo, con una maduración. Entonces, prolegómeno fue un sinónimo de prólogo, dice. Entonces, junio de 2018. Al regresar de un extenso viaje vacacional en la frontera, viví la historia de un casual encuentro con una banda ultraorganizada que se reunía días previos a que se desatara una serie de asesinatos ocurridos en época en que se marcaba un nuevo periodo de dirigentes criminales. Pareciera una narrativa hecha para crear culpables sobre los responsables de tales sucesos, pero es una herramienta en manos de las sociedades del futuro. La necesidad de una conexión compacta de garantía es lo único que podría contrarrestar la constante destrucción de muchas generaciones. Es así como muestro una visión que no intimida ni compromete, pero que exige la relación profunda entre los fragmentos del caos atemporal como una exigencia generacional. Eso del caos atemporal es como la constante de la humanidad, ¿no? O sea, todo el tiempo las sociedades están siempre con algo que se resolviera, entonces es el caos. Y la exigencia generacional es como lo que las nuevas generaciones deben lograr, ¿no? Que es la conexión. Listo, octubre. Encontrarse, ese encontrarse no es una palabra que se encuentre pues ya en el diccionario, sino sí, pero entonces me gustó usar esa palabra así como un antiguo castellano, encontrarse. Listo, entonces octubre. Encontrarse las miradas de soslayo con los caudillos silenciosos del pueblo, todos fraguando su próximo asalto. Algo en el aire intimidó el encuentro. La estructura física me fue irrelevante. Algún vehículo ostentoso, una motocicleta último modelo, artículos de uso característico de seres que anhelan y trabajan el poder y que son incapaces de ocultar sus intenciones ni sus miradas sedientas. Es así como sucede con la naturaleza de la creación. La observación modifica la estructura, la percepción e interpretación consciente afecta a todo el sistema. Fue así como sobresaltados pretendieron disimular y huyeron a la sombra de lo que debía perpetuarse como un acto santo. O sea, eso del acto santo me refiero a que pues, sucedió y pues debía suceder. Y también algo pues que no incluye en el texto, porque el texto pues, no está pues completo, no quise traerlo completo porque pues, son cosas complicadas de exhibir. Pero entonces, en un evento que sucedió en esas fechas, alguien encontró, creo que ojivas es el término que se usa para lo que queda de las ojivas quedan con cruces. Entonces ellos hacían eso, o sea, en mi percepción hacían eso con otros libros proyectivos. O sea, el evento fue como un acto que ellos pues, santificaron. Para que imaginen las cosas. Bueno, dice, febrero de 2019, un zumbido vigilante, pues un poema, un zumbido vigilante visitaba los lugares neurálgicos, esas pequeñas conciencias divididas, sumergidas y diezmadas por la dulzura de las costumbres del pueblo, una porción fractal de mi nación. Se asomaba sobre las miradas verticalizadas que sin sospecha escaneaban estos instrumentos. La cara opuesta de la luz trabaja en avance continuo, una fuerza de crueldad y un vacío de bondad escudriñan el equilibrio. Bueno, me imagino que ahí entendieron que es el zumbido vigilante. Bueno, abril. Y al comprender todas las premoniciones, entendí que me hallaba pronto en un nudo de circunstancias que me llevarían un peldaño más arriba de la revelación de mis sueños de unidad.
Mis herramientas, la oración, el silencio y la conexión con amor. Fue entonces cuando en el amanecer de ese entendimiento recordé Shemot. Shemot no libros que yo leo, pero pues lo que se está, pero pues el nombre, ¿no? Y una parte de una explicación que entonces recordé Shemot, Zohar Shemot. En algunos escritos se refiere a una franja de conciencia elevada que habita y atraviesa nuestro planeta. Supongo se refiere a las leyes de conciencias afines a las reunidas por Jesús el Cristo y se manifiestan en eventos cotidianos como ejercicios que nos acercan a la unanimidad. Es decir que los eventos estaban asociados como simplemente ejercicios de conexión. En la historia, ¿no? En el momento histórico, los momentos fueron solamente, se van a convertir en ejemplos de cómo la conexión de las sociedades es la única que nos puede salvar pues, de eventos pues, así como tan pesados. Bueno, mayo. El sonido característico al destapar una lata de cerveza atrajo la atención de un motorizado y su parallero. Dos cuerpos blancos, como gemelos eunucoides, murmuraron en voz legible: ese es el que le había dicho. Levanté la mirada hacia mi india mestiza, que observaba fijamente a estos pálidos sin alma, ni emociones, como ángeles sin fuerza ni cuerpo y una sola intención. Acabamos un salto pues digámoslo así en el tiempo, y pues en algún otro momento de 8 meses y finalizamos con esto. Mayo de 2021. Ese mal sabor de manipulación que nos dejaron los eventos de la pandemia auguraban en el corazón de muchas sociedades y sobre todo en el de la nuestra una mirada introspectiva de la fuerza de la conexión y de su poder innegable, que nos mostrarían las revueltas masivas de ese mismo año, en medio de restricciones preventivas que solo un futuro desvelaría a cabalidad, de cómo leyes sutiles de una providencia superior tejen con hilos de confusión en una frágil humanidad. Bueno, hoy entonces en esta mañana crónicas literarias, historias que no mueren, con los escritores. De nuevo un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues yo tomé algunos apuntes, no, decir la verdad que me parecen unas historias maravillosas, muy románticas, ¿no? Y también muy distópicas, y que tienen, si se quiere, un carácter social también muy interesante, como lo que cuenta Alejandra sobre María José Estupiñán y esa muerte del 15 de mayo, ¿no? Que me parece que es bastante relevante en un país, obviamente, feminicidas, y algunos quieran ocultar como esas cifras. El trabajo que hace también John me parece incluso muy bello, y no es tanto por, bueno, obviamente cuando uno habla de la palabra romántico se refiere a muchas cosas, pero de alguna manera me parece muy reivindicativo lo que Johnny hace, ¿no? Ese trabajo obviamente del pescador, José obviamente la historia que cuenta sobre María Inés con la crónica del Chontaduro, que me imagino que será también complejo como el espacio y los lugares, ¿no? No sé pues también el papel aquí en este municipio, se apoyarán esos, pues como esa, porque me imagino que se necesita pues también el espacio, ¿no? Que en unas ciudades se deja obviamente para eso. Nosotros no tenemos como esos espacios donde las paredes, si se quiere, hablan. Bueno, y obviamente también lo que contaba Norberto sobre la violencia. Yo tengo una pregunta, no sé si ese será el primer muerto asesinado obviamente a bala, discúlpenme la expresión, o a tiros más bien, en Salsa. No sé si ese será, porque aquí pues obviamente todas las historias han asesinado, pero antes se cometía pues a cuchillo. Me surge en ese momento que tú señalas que en 1958, y obviamente las armas ya habían llegado desde el principio del 20, ¿no? Aquí a Colombia, se inventaron en el 19, pero bueno, no sé si piensa hacer ese que tú mencionas será el primer asesinado a tiros. Y más, yo quería mencionar pues obviamente como esa sociedad
distópica, ¿no? Porque ocurre obviamente, Macho señala unas fechas claves, y es primero, obviamente, la pandemia que se viene, y luego el estallido social, ¿no? Entonces, en ese tiempo, si uno podría pensar que, o al menos tantas cosas reunidas, la presión, ¿no? Y la cantidad también de muertos, es una Colombia muy distópica, no sé si puede hablar un poco de eso. Y bueno, darle obviamente la palabra para que ustedes opinen, y bueno, y hablemos de las crónicas. Felicitarlos, creo que son grandes trabajos. Se me ocurrió a mí que, y era algo que hemos tenido, que ha quedado pendiente, y es que alguna vez pensamos, creo que como José alguna vez hablamos de eso en una revista. Bueno, lo que pasa es que uno también necesita pensar, que bueno que tenemos un ICRN, pero bueno, hay veces no tenemos recursos, pero bueno, después de mitad de año podríamos hacer como algo menos para que queden como unas memorias, ¿no? Como unas memorias, que eso me parece importante. Yo tengo algunos textos porque la gente ha enviado sus cuentos desde que empezó aquí a Ítaca, y antes lo mandaban digital. Yo tengo algunos cuentos digitales, pero podríamos mirar a ver que en la celebración pues, de la conmemoración de los 11 años, ¿no? Ahorita que no lo hemos podido celebrar, pero yo espero que este año sí lo conmemoremos. Bueno, entonces, de nuevo un fuerte aplauso para los expositores. Me gustaría un poco la primera pues, como para tratar los intereses. Bueno, quiero comentar algo. Allí también, de acuerdo a las recomendaciones de Joe Walter, también quise estetizar la violencia. Aquí no quise hablar de una manera pues tan cruda, de una manera pues así, sino que digamos hacer más estética la violencia. Y respondiendo a John Walter, es posible que don Rafael Morales no haya sido el primer muerto a bala aquí en Zarzal, porque antes habían habido algunos asesinatos o violadores, pero por riñas personales y crímenes con arma blanca, con puntillones en forma pues, de puñal y a cuchillo, etc. En las charlas monográficas se relata sobre un muerto que hubo por allá en 1800, a mediados de 1800, frente a la iglesia aquí de las Mercedes, que parece que fue pues, uno de los primeros muertos a bala, pero obviamente también no fue por cuestiones políticas, sino por cuestiones de pronto así personales. El asesinato de don Rafael Morales tuvo esa gran connotación política y social. Primero pues era un zarzaleño muy conocido, un zarzaleño que obviamente desde que nació pues todos sus amigos lo conocían allí. Él tenía esa tienda de abarrotes. Quise pues hacer esa connotación porque pues hay tienda de ropa, tienda de tanta cosa, es una tienda de abarrotes donde también allí consumían licor. Obviamente el hombre vendía aquí pues botellas y también vendía lo que se llamaba en el tiempo la chispa, que allá iban los amigos, conversaban, charlaban, y entre conversa y conversa se tomaban allí pues sus talentos, su ciclo y todo, y en fin. Y entonces la idea es, por eso aquí termino, es que esto continuará, volverlo un ensayo. Aquí no quise agotar pues todo el tema. Allí luego falta hablar sobre Parque Gaitán. Aquí puse también algo histórico. Usted sabe que aquí yo quise también empezar a hablar por qué le decían los pájaros. Un gran amigo de nosotros que a veces botaba corriente, él a todo el mundo tenía convencido que le llamaban pájaros, que porque ellos usaban una plumita de pájaro en el sombrero, que es totalmente falso, pues eso es totalmente falso. Yo le pregunté al presidente de la cadena de historia por qué, y él me dijo, pues se llamaban pájaros porque al igual que los pájaros, apenas mataron, se volaban como los pájaros, y pues esa es. Muchas gracias. Sobre la utopía, no sé si lo distópico, perdón. Ya un momento. Pues yo quería que Macho mencionara un poco lo de lo distópico y por qué se Claro, no, yo acá tengo unos comentarios que escriben, pues dice, pues este texto está escrito como en una forma de rompecabezas, porque no se ha sido creer, pero resulta de que este texto lo creé en las clases de literatura. Ustedes recuerdan que muchos de estos ensayos ya nos habíamos leído en las clases, yo lo quise acomodar todo en una
sola historia, pues, de crónica. Y entonces, digo acá que son momentos históricos con percepciones internas, pues, del narrador. Y vamos a eso de un toque poético y místico es un estilo que se ha usado pues, desde la antigüedad para algunos textos de contenido exquisito, para que llegan pues a manos indebidas. Y vamos, el escrito mío pues no es tan exquisito, no quise pues llenarlo de palabras pues tan directas y la gana de hacer un evento que todos pues vivimos. Y otra cosa que por acá. Bueno, gracias. ¿Quién desea? Bien, buenos días. Felicitarlos a todos y cada uno. Me parecieron unos escritos muy completos. Allí se puede sumar como temas muy actuales. También pues se ve como el trabajo de taller con el profe por el tema pues de la narrativa, José que tomó pues en cuenta la señora del Chontaduro, el arenero, el tema de género, pues la violencia contra la mujer. Me parece primordial pues tenerlo que visualizar más. La historia pues de Norberto, muy chévere porque pues nos llama como a conocer esa historia de violencia, y pues lo de Germán que trata como de analizar y reflexionar en esos temas de que esa violencia tiene también cosas, unas creencias en las mismas personas que ejercen la violencia. Entonces es como algo que se va visualizando de lo que se estudia, de los temas pues, actuales, de nuestra sociedad como tan llena de matices y pues tanta diversidad, pero pues que siempre está allí como en ese trasfondo como la marginalidad, lo que dice John Walter, la violencia, las luchas pues de las mujeres. Entonces es más eso, reconocerles ese lindo y hermoso trabajo y pues que lo sigan haciendo. Muchas gracias. ¿Aló? No estoy acostumbrado a cursos aparateros. Yo veo una cosa, pues, no sé si la palabra de cuadro, que hay dos relatos que son como homenaje, el arenero y la violencia y dos asesinatos, un crimen político y un feminicidio. Pero lo que veo de man yo lo veo más como un viaje iniciático. Es como un diario, porque va a decir unas fechas, como un diario, como un viaje iniciático. Porque hay una vaina que es como lea, ¿no? El Shemot. Sí. Y también hay como un diccionario ahí que se inventó, que es el lactogénesis, era como el origen de la leche. Lactogénesis. Pero no, lo que usted dice la palabra. Y la otra palabra que alcancé a agarrar porque además es eunucoide, era como forma de eunuco. Eunucoide tiene forma de eunuco, interesante palabra. Pero la otra es el diccionario. El diccionario le faltó la Pero de. yo termino, yo creo que ahí lo pico para que lo recuerden. Felicitaciones a todos. Gracias. ¿Verdad? Le faltó la palabra encontrarse. Es que encontrarse no es eso, no, pero bien, buenísimo. Encontrarse no es una conjugación de encontrarse. O sea, encontrarse no es una conjugación de encontrarse. Perfecto. Pero yo lo busqué y no lo encontré por ningún lado. Yo no lo encontré. Y entonces yo lo puse como pues, me gustó el término. Pero la cogénesis, claro, pues sí existe y se refiere es como algo que está madurando. Entonces, la cogénesis se refiere al cambio de la sangre de los pechos a la leche. Eso, pero sí existe. Pero había otra palabra también ahí. El prolegómeno. Pero no, hay otra. Sino que
Y entonces sí, me gusta así como jugar pues con las palabras. Y ya lo de... un rompecabezas. No, yo no sé por qué yo escribo así, yo escribo así. Eso es raro. No, y yo pinto así también. O sea, un pintor normalmente, usted lo ve que tira, digamos, un Es color. más abstracto. No, no tiro abstracción. Pero entonces yo me refiero a que un pintor normalmente pone una obra y entonces, digamos, pinta con un color, todo lo que va a pintar con ese tono, y luego con otro tono lo que va a pintar con todo ese tono, pero yo no hago así, yo pinto como un rompecabezas, entonces pinto, digamos, la mesita o la fruta la pinto ya lista terminada, y luego le hago por acá una parte terminada y todo va terminando así como un rompecabezas, los pintores no pintan así, yo pinto así, no sé, y yo escribo así. Esa explicación que acaba de dar me parece genial. Hay que hacer así. Es muy crítico. Es muy crítico. No, es la Es el estilo. Claro, y que el man es pintor, ¿no? El man es pintor. Claro, o sea, yo me dedico a la pintura, sino que la lectura me gusta porque, o sea, yo disfruto mucho cuando las personas leen. Entonces me gusta escuchar a las personas cuando leen porque yo cambio el ambiente, yo me imagino todo el ambiente de la lectura. Entonces, tengo esa capacidad de imaginarla toda. Entonces, como un niño se le da a un niño y el niño se va. Claro, el niño se le va del cuento, Se va por una primera parte y la habitación se convierte en nada. se queda en lo que piensa más no en lo que está coherentemente. Yo voy a hacer un comentario cortico. Yo quiero hacer un comentario muy corto de la crónica de la parte de don Rafael Morales. Primero, porque acerca de esa muerte prácticamente nadie escribió absolutamente nada, porque ustedes saben que estaban en plena violencia. El periódico que prácticamente circulaba por acá era El País, totalmente pues conservador. Inclusive yo recuerdo que allí el logo que tenía debajo pues de título que decía Diario Conservador de la Mañana, es decir, allí aparecía pues con mucho orgullo pues conservador, sobre el crimen de don Rafael Morales, no escribió absolutamente nada por razones de seguridad y todo esto. Esto que he escrito ha sido prácticamente de una forma de lo que se conoció oralmente, de lo que la gente, yo no sé si de pronto perdí, yo decir algo y todo allí, de pronto perdí comentar algo, fue una solamente tradición oral de las personas más antiguas que conocieron a don Rafael, a los contertulios, y que obviamente se dieron cuenta allí de esto. Allí hay un momento muy importante, yo era un niño pues escasamente por ahí 6 años y mucho, o 5 años cuando eso, y obviamente para mí fue algo impactante porque fue la primera vez esa cuestión de esa vaina, y lo que comentaba la gente por la noche, todo el mundo aterrado, pues ustedes saben que en ese tiempo no es como hoy en día que matan a una persona y no pasa absolutamente nada. En ese tiempo yo recuerdo que cuando mataban a una persona, que era escasamente que mataban a una persona, yo siempre vivía allí en el centro, y si mataban a una persona por acá, por el barrio de Vida, todo el mundo venía pues aquí, era pues allá a novelear, y esa cuestión, eso era pues algo así, era algo impactante, y en esos momentos todos los negocios cerraban, podía ser una tienda, lo que fuera, todo era automáticamente cerrado, prácticamente era como una ley seca, pues, y el conjunto que queda allí era pues algo muy claro. Autónoma. Sí, y entonces para mí fue algo, digamos, la primera impresión violenta que tuve en esos momentos, y al día siguiente, cuando fui pues a la violación allá, no sé si vivía con mi mamá, pues entonces yo mirando allá, pues aterrado, pues con los ojos de niños, y allí yo repito 2 veces la palabra nada más, ¿cierto? Lo que todo el mundo decía, nada más, es que esa es la única repetición que yo sabía nada más, lo que todo el mundo repetía allí, eso fue algo muy impactante para mí. Entonces aquí yo combino la tradición oral con la primera impresión de un niño de un muerto de esa manera también. Muchas gracias. Bueno, no sé si... Bueno, decir que en la biblioteca, pero hay un pequeño compartir para que no me vayan a ir todavía. Ok, me gustaría que Alejandra nos hablara de su historia. Sí, yo no lo hice porque no entendía muy bien como la dinámica,
las crónicas. Esta historia, a ver, el tema de la violencia a mí siempre me ha parecido algo muy terrible. Y me sumo a lo que dice Norberto cuando él dice que en sus tiempos sucedía un asesinato y pues era un escándalo y la noticia seguía por días y nos hacíamos preguntas, y hoy en día no es así, como que estamos con un letargo. Eso es lo que he percibido y me cuestiono en cuanto a esa violencia que podemos ver de manera tan generalizada. Pues mire, estamos en guerra. Como paisano. ¿Cómo? Como paisano. Exacto. Antes no era así. Sí. Y entonces, en ese cuestionar también voy a lo particular. ¿Qué tan violentos somos nosotros también? En nuestros pensamientos, en nuestros hogares, con nosotros. Porque no se trata solamente de una violencia que generamos de manera física o que podemos generarle a otra persona, sino también, por ejemplo, el tratamiento de la violencia como estos temas, digamos, en el del compañero Estupiñán. Miren que es una violencia que puede que no sea con las manos, pero sí se genera a través de ciertos actos que no creemos que son violentos, pero sí hay violencia. Por ejemplo, cuando quitan este mural que hace un reconocimiento. Sí, sí, pero no deja de ser un acto violento. Exacto. Y también cuando alguien pretende romper paradigmas, siempre hay como más connotación hacia lo negativo. Que si tú haces esto, entonces siempre estamos como mirando lo negativo de esa parte. Exacto. Entonces, yo me puse a pensar en eso. Después sucedió este evento que para mí fue también escandaloso como otros, y si nos ponemos a ver, hay mucha violencia a nuestro alrededor. ¿Sí? Y pues es un tema que a mí me genera mucha curiosidad. Y yo, por ejemplo, cuando estoy, digamos, en mi casa y algo me encanta a mí o me coge la tarde, yo puedo verme también en una reacción que puede ser así violenta, ¿sí? Como que conmigo misma, o si algo me sucede, me trato mal, en algún momento decimos, yo tan boba, uy, qué estúpida, ¿cómo estoy pensando de esta manera? Y no es solamente un pensamiento que lo tengo yo, sino que lo tienen muchas personas alrededor. Entonces, eso se me hace a mí muy, muy interesante, y plasmarlo también acá a través de la escritura, pues me da a mí también una connotación más amplia de lo que sucede. Y yo escribiendo, por ejemplo, esta historia, esta crónica de esta persona, no me imagino lo que puedan estar asumiendo sus familiares en este momento. No me imagino lo que se pueda estar asumiendo también si nos llega a suceder, porque es un tema que no es aislado, o sea, nos toca también profundamente. Y pues también quise como plasmarlo para generar, yo sé que sí, no es un homenaje, pero para no dejar morir esa historia que también nos toca a muchas de las mujeres que están alrededor. Entonces básicamente lo escribí por eso, y mientras lo escribía pensaba en esa chica, en esa muchacha tan joven, pero sabemos que no es un único caso, y ojalá que la violencia no nos toque de esta forma tan impresionante a nosotros ni a ninguno de ustedes que están acá. Bueno, muchas gracias. No sé qué quieran saber. Pues de Johnny me gustó mucho, fue lástima que no pudo venir el mono. Sí, yo lo invité. Me gustó resaltar a ese personaje, porque pues miren, dentro de tanta violencia y tanta marginalidad, hay seres humanos que persisten en cosas buenas, ¿no? Miren, Johnny, a pesar pues que es una persona que no ha tenido estudios, pero tiene una gran sabiduría y lo buscan, y pues es chévere resaltar ese tipo también de personajes que subsistimos en esta platanera, en este platanal,
como a las escuelas, tú que tienes también en esa emisora, o chévere hacer como caricaturas de él, como resaltar ese tipo de personas, me parece llamativo, como con los niños y el Caucamán. Entonces como ese punto que yo como docente pues siempre pienso es como en eso, como en replicar con los niños ese tipo de historias, porque por ejemplo uno con primaria a veces puede ser difícil hablarles como de la cruda pues, violencia, entonces chévere también tener temas que resalten la bondad, pues la inteligencia, la superación, todas esas cualidades que tiene nuestro amigo. ¿Cómo es que Fabián? Entonces te felicito. Lástima que no vino más. Buenos días. Yo quería hablarme algo sobre el contraste que tienes ahí en el texto. Cuando habla de Fabián no tuvo estudio. Y el contraste es que él sí tuvo un estudio, sino que fue pues, de pronto muy primario, y él lo ha ampliado con sus textos y con la lectura porque se apasionó por la lectura. Entonces, ese contraste en el que hay allí me llamó mucho la atención, porque sí es estudiado, sino que no está muy certificado, digamos, por un bachillerato, o porque no está, o si terminó su bachillerato, no entró a la universidad, entonces no está institucionalizado como tal, pero sí hay un contraste en esa parte, y me gustó mucho. Me gustaron todos, felicitaciones, todos, pero el tuyo me llamó la atención esta parte. Y es que el caso de Fabián es muy particular porque lo que yo le decía que, ¿por qué decimos Caucamán? Porque hace tiempo un fotógrafo profesional que él está estudiando, ya es profesional, y quiere hacer cine, es sobrino aquí de nuestro compañero, muy amigo también de Fabián, compró una cámara, unos equipos, entonces dijo, yo quiero grabar algo. Entonces inventó un guión, un personaje, y lo quería hacer dentro del río. Entonces nosotros, pues, que aquí tenemos nosotros en el río, Fabián. Y es que Fabián, aparte de todo lo que les he contado, él es acuerpado, bastante acuerpado, pues por esa carena y el pelo así. Le tomaron unas fotos y ese tipo quedó como puro actor gringo de cine. Entonces, según el guión, era un personaje que en el cortometraje sacaba a un niño que se está ahogando del río. Un superhéroe, entonces nosotros, bueno, superhéroe, río, salvan y ¿cómo es Batman? Superman. Es el superhéroe. No, a ver, ¿cómo le ponemos? Man, el de hombre. Superman, Batman. ¿Cómo le ponemos a este tipo? Y pensamos cuando Río Cauca. Es que Fabián trabaja en el río Cauca. No, ya quedó Caucamán. Comenzamos a grabar, eso estaba hace mucho tiempo, fue en el 2012, por ahí está en YouTube. Y ese tipo así se volvió más famoso de lo que ya era. Entonces ya la gente decía, el mono, el que lee libros, Caucamán. Y a raíz de eso, él comenzó allá a buscarlo personas que quiero hacerte fotografía, quiero hacer una carátula con vos. Y lo último, que hace como unos 6 meses, un cantante de música popular fue a La Victoria y le editaba un actor para el video musical de él y salió Caucamán allí. Entonces mire que es un personaje que, como decía acá, sale desapercibido porque pues que como no tiene estudios, no fue a la universidad, pues no pasa nada con él, pero mire todo lo que ha logrado. En la película de Luis Alberto Posada, la que grabó el cantante, también convocaron una serie de personajes cerca de La Victoria porque hay unas escenas que se grabaron en La Victoria cuando Posada vivía en La Victoria. El rey del Zapa. Entonces contactaron gente, más o menos, alguien que haga teatro. No, ya lo tenemos. Se lo presentaron a él y le encantó pues por el porte, la pinta, el pelo, los sombreros. Y luego de eso también se ha hecho cortometrajes de vaqueros. Porque como les encanta el cine, entonces en una escena también aparece más, inclusive a mí me meten ahí un pedacito con él. Entonces ese tipo es un héroe de La Victoria, entonces por eso escribí sobre él. Gracias. Johnny me dio una acotación.
acabo de dar una idea que no tenía pensado escribir aquí en la crónica, pero que va a seguir, que fue acerca de un personaje muy conocido en Sazán llamado Oliverio Basto, conocido popularmente como Machetazo. Fue una gran idea y una fortuna que Johnny hubiera hablado pues aquí de Caucamán y todo, porque este señor Oliverio Basto también por allá cercano pues alerta a la violencia. Él se hizo famoso porque él era un nadador experto y él era el que se tiraba a Cauca. Tirarse al Cauca pues era una aventura enorme y todo eso, y más cuando estaba crecido. Él era el que se tiraba a Cauca a rescatar a muchos de los cadáveres que tiraban también al río Cauca. Entonces Oliverio Basto, conocido como Machetazo, se hizo famosísimo también en esas épocas, por la época de la violencia, que en este momento no lo tenía presente, pero gracias por recordarme. Muchas gracias, Luis. Pues no, yo solo quería pues, como complementar el comentario de la compañera a propósito de este gran sociólogo Orlando Fals Borda, quien se ocupa pues como a investigar algunas comunidades caribeñas, algunos pescadores y bocas del río Magdalena, y él pues digamos que pone en marcha un ejercicio metodológico que se llama la investigación-acción participativa. Eso implica que digamos, las comunidades no son solo un objeto de estudio, algo que se ve, digamos, desde una mirada tercerizada, externa, que se agarra así como con pincitas, sino que el investigador, el escritor y demás, pues digamos, puede hacer parte de esa comunidad, pero también lograr pues que sea la misma comunidad quien ponga en el centro de sus discusiones sus conflictos y asimismo pues digamos produzca y genere una resolución a esos conflictos. Entonces me parece pues como interesante señalarlo, porque a veces está la idea de que en la literatura se deben hablar como temas por allá como muy elevados, como enrarecidos, acartonados, pero también existe por supuesto la posibilidad de incidir directamente en el territorio y en estas personas que, si bien como en el caso de Caucamán no tienen una validación dijéramos académica, pues sí tienen una connotación social relevante que puede ser trasladada a estas discusiones. Bueno, pero es que ahorita me está haciendo las dos señas pero ahorita que puede un fuerte aplauso por favor para Sí, lo que sucede es que en este espacio hace calorcito. Bueno, entonces, como hoy y la semana pasada, también el 15 fue una fecha muy importante, el Día del Docente, y dentro de Itaca también hay muchos docentes. Entonces, el espacio que lo organizamos un poquito porque todos una vez con cada ustedes están mientras se van organizando, organizan la pesita, por favor, organizan bien la pesita, los vasitos los guardan, por favor, la mesa bien bonita. Y nos tomamos la foto. ¿Y quién toma la foto? Es que pone la cámara para tomar por favor. Felicito a todos, a todas. Venga, Zamora, venga. Alejandra le digo, esta es su Ítaca, gracias por volver. A Johnny y a Germán. Johnny y a Germán por haberse animado a participar. Los demás ya tienen experiencia de escribir y de escribir. ¿Y la foto quién la toma? Ajá, entonces vamos a tomar la foto. ¿Dónde estaba él? ¿Y quién toma la foto? Vea, aprovechemos el trípode de Germán. ¿Y la foto quién la toma? Qué calor. Mancho, sí, con ese ahí está el mío también. Panorámica la foto, con ese de Zamora, que es una.
Mira la lluvia, ahí. Para que está pleno. Sí, no vemos todo, Mancho. Sí, No no, era ahí como están una- todos. claro, no. Ahí están todos sentidos. Hermano, déjate ayudar. Ya, no, ahí ya. Sí, claro, Mancho. Pero, o sea, la mesa no está así, sino así. Ah, No pasa nada. acomoda la misma. Horizontal. Eso sí. Horizontal, sí, horizontal para que la... Panorámica. Al cuello. Ya les Ahorita, hágale. 5, 4, 3. Pero si estamos en cuadro, no queremos Sí, se ve bien, Mancho, sí Ahí se ve están bien. todos, ahí están todos. Póngale 10 segundos para que Hágale Ahí pues están rápido, todos, Mancho. listo, 10, 9, Ah, 9, 7, 8, 6, 7, 6, 4, Otra. Hay que ir con los ojos cerrados. listo. Voy a acercarlo un toque. y ahora bien los ojos. Ahí. Ya están todos, Whisky. Miren el padrito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Perfecto. Zamora, verifiquen que sí quedó. Muchachos, no van a decir que vamos de Araceli. Es un detalle de Araceli, ¿no? Fuerte aplauso para Araceli. Chao, nos vemos más tarde. Sí, está bien, ¿cierto? Mándala. Ah, bueno, no le importa. Podemos por aquí, por aquí. Hágale, chao.